Buenos días, en este vídeo vamos a aprender cómo se encamina el tráfico entre diferentes sistemas autónomos. Es decir, vamos a estudiar protocolos de encaminamiento interdominio y específicamente el protocolo Border Gateway Protocol o BGP. BGP es el protocolo de encaminamiento interdominio por antonomasia, por defecto, ¿vale? Es muy importante en Internet, ya que conecta los distintos sistemas autónomos, es decir, podemos enviar información desde un punto del planeta a cualquier otro punto del planeta, gracias a este protocolo, porque como vimos en los protocolos de encaminamiento intradominio, cada sistema autónomo puede implementar un protocolo diferente. Entonces necesitamos este protocolo como una lengua que todos los sistemas autónomos hablan. BGP proporciona información en dos sentidos. Por un lado tenemos sesiones BGP exteriores que nos permiten conocer cómo distantes están las diferentes redes en Internet, los diferentes sistemas autónomos, aprendemos información acerca del exterior y esa información que hemos aprendido acerca del exterior la propagamos de forma interna con sesiones IBGP. BGP hace referencia a Exterior Border Gateway Protocol e IBGP hace referencia a Interior Border Gateway Protocol. A partir de ahora vamos a llamarlo EBGP e IBGP. Entonces, aparte de conocer la información necesaria para llegar a algún destino en Internet, que eso se encarga las sesiones EBGP, la propagamos a nuestro sistema autónomo de forma interna con IBGP, vamos a averiguar cuáles son las mejores rutas para llegar a esos destinos. Este protocolo lo que permite también es anunciar que pues un sistema autónomo está activo, los routers del borde están vivos y hacen sus funciones para interconectarse con otros routers del borde de otros sistemas autónomos. Entonces, básicamente nos estamos anunciando a Internet diciendo, bueno, estoy vivo y estoy aquí. Las conexiones que tenemos en BGP, como hemos comentado antes, son dos. En este caso, tenemos tres sistemas autónomos. Sistema autónomo 1, sistema autónomo 2 y sistema autónomo 3, que pueden ejecutar protocolos de encaminamiento interior Gateway Protocol distintos, cada uno puede ejecutar uno, pero los tres sistemas autónomos están conectados. ¿Cómo están conectados? Bueno, pues el sistema autónomo 1 tiene el router 1C como router del borde, el sistema autónomo 2 tiene el router 2A para conectar con el sistema autónomo 1 y el router 2C para conectar con el sistema autónomo 3 y el sistema autónomo 3 tiene como router del borde 3A. Entonces, esa información BGP, exterior BGP, es la que se intercambian los routers del borde. De esa forma, por ejemplo, el sistema autónomo 1 puede saber que el sistema autónomo 3 está a dos sistemas autónomos más allá. Primero tenemos que pasar por el sistema autónomo 2 y luego llegar al sistema autónomo 3. Una vez que hemos aprendido eso, ese router del borde, por ejemplo, en el sistema autónomo 1 es el 1C, propaga la información al resto de nodos del dominio. Hay una inundación, hay un broadcast de he aprendido esto, sé llegar al sistema autónomo 3 de esta forma. Imaginemos que hay otro sistema autónomo por aquí y que 1A ya tiene esa información aprendida y si hubiera aquí otro nodo del borde le podría dar la información que ha aprendido. ¿Cómo se establecen las conexiones entre sistemas autónomos a través de BGP? Bueno, pues esas conexiones se realizan a través de conexiones TCP semipermanentes a través del puerto 179 y abajo tenemos un ejemplo donde vamos a aprender cómo llegar hasta el router o hasta la red destino X que está en el sistema autónomo 3. ¿Cómo puedo llegar hasta X? Bueno, pues primero X
va a informar que está ahí, utilizando el protocolo interior, el protocolo BGP interior, IBGP, y va a notificar a su nodo vecino. Este va a hacer inundación con IBGP, y cuando llega a 3A utiliza eBGP para notificar a 2C. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, que puedes llegar a X a través del sistema autónomo 3. ¿De acuerdo? Esa información es la que intercambia el sistema autónomo 3 con el sistema autónomo 2 a través de la conexión entre los dos routers del borde, 3A y 2C. Cuando llega esa información a 2C, el sistema autónomo 3 promete al sistema autónomo 2 que si le envía datagramas destinados hacia X, los va a encaminar a través de su dominio. Cuando la información llega a 2C, de nuevo, 2C propaga la información con IBGP de forma interna, y todos los nodos del dominio conocen cómo llegar a X, que es a través de AS3. Luego veremos más adelante cómo se componen estos vectores de camino que he pintado aquí yo como AS3, X. Cuando 2A conoce esa información, se la propaga a 1C a través de eBGP. 1C conoce la información, lo propaga de forma interna. Y así sucesivamente. Entonces yo lo que he representado con líneas negras es la información de I interior BGP, y las conexiones rojas son mensajes de tipo exterior BGP, que son las dos sesiones que se pueden utilizar con el protocolo BGP. Bueno, ¿cómo son estos mensajes que se intercambian para anunciar las rutas? Esos prefijos que se anuncian están constituidos por atributos BGP. Entonces, la unión de prefijos más atributos es lo que nos da la ruta. Como muy importantes, tenemos el atributo ASPath, que es el que hemos dicho antes que era AS3, para llegar a X. Y luego tenemos otro atributo que no hemos representado hasta ahora, que indica el next hop. A través del anuncio anterior, yo puedo llegar al sistema autónomo 3, al destino X a través del sistema autónomo 3, pero me faltaba decir cuál era el siguiente salto. Si me voy para atrás, el siguiente salto lo represento como esa interfaz del nodo 3A. Ese sería el next hop que faltaría a ese path para llegar al destino X. Este encaminamiento puede utilizar políticas, por ejemplo, para no atravesar determinados sistemas autónomos. Por ejemplo, nunca encamines a través del sistema autónomo Y, porque lo tenemos prohibido de alguna forma. Y luego además tiene otras políticas para elegir unas rutas antes que otras. Me puede llegar información para llegar al mismo destino utilizando diferentes caminos. ¿Cuál de esos caminos utilizo? Me baso en políticas, todo lo que se conoce como encaminamiento basado en políticas. Veamos otro ejemplo donde queremos conocer cómo llegar al destino X. Bueno, pues el router del borde del sistema autónomo 3, que es 3A, notifica con un anuncio BGP al router del borde 2C del sistema autónomo 2 que puede llegar a X a través del sistema autónomo 3. En este caso, el siguiente salto, como hemos dicho antes, sería esta interfaz. Pero bueno, no lo vamos a incluir para facilitar la lectura. En base a la política que tiene el sistema autónomo 2, acepta ese anuncio y lo propaga de forma interna por su dominio, utilizando IBGP. Cuando llega al router del borde 2A
se lo pasa el anuncio a 1C, pero añade además la información de su sistema autónomo. Entonces, en este caso, para llegar a X, vas a pasar por AS3, pero primero tienes que pasar por mí, que yo soy AS2. 1C, en base a sus políticas en el sistema autónomo 1, también propaga esa información cuando acepta el anuncio procedente del sistema autónomo 2, concreto a través del nodo 2A. Pero puede darse el caso que el router 1C pueda aprender diferentes opciones para llegar al nodo X. En esta situación hemos añadido un enlace directo entre el sistema autónomo 1 y el sistema autónomo 3 y me puede dar el caso que tenga dos opciones. Puedo llegar a través del sistema autónomo 2 y luego a través del sistema autónomo 3 puedo llegar a X, esa sería la opción 1, o puedo llegar directamente a través del sistema autónomo 3. ¿Cuál de las dos cojo? Pues sería la solución número 2. Bueno, pues el sistema autónomo 1 tiene políticas para, digamos, desempatar. Tengo dos opciones para llegar al destino. ¿Cuál elijo? En este caso se decide coger el menor número de sistemas autónomos atravesados, con lo cual nos quedaríamos con la opción 2, con la opción verde. Porque en ese caso simplemente tengo que pasar del sistema autónomo 1 al sistema autónomo 3 y en el otro caso tendría que hacer un paso intermedio del sistema autónomo 1 al 2 y luego al 3. ¿Cómo son los mensajes que se intercambian a nivel de BGP, tanto IBGP como eBGP? Bueno, pues tenemos 4 tipos de mensajes. Tenemos el mensaje Open para abrir una conexión TCP y hacer autenticación, en este caso. Tenemos el mensaje de actualización para advertir de un nuevo camino, como lo que hemos visto en los ejemplos. Keep Alive para decir que estoy vivo, que existe una conexión viva y simplemente para refrescar que esto está continuando. Y notificación es un mensaje que se utiliza para reportar errores, que hay algún mensaje que está mal formado o se ha detectado que ya un sistema autónomo mi propio sistema autónomo está en el camino, con lo cual se formaría un bucle y esto no se puede realizar. A continuación vamos a ver cómo sería el contenido de las tablas de encaminamiento utilizando BGP y OSPF. En este caso vamos a analizar el contenido de la tabla de encaminamiento del nodo 1D, que sabe, gracias al protocolo IBGP, que debe salir a través de 1C, con lo cual, si el destino que ha aprendido es para llegar a X, que es este que tenemos aquí, y tengo que salir por 1C, la interfaz va a ser esta que tenemos aquí, que no se ve, que es 1. Esta sería la tabla de encaminamiento, junto con otras entradas que tengamos en 1D del nodo 1D. Otro ejemplo, tabla de encaminamiento del nodo 1A. Bueno, en este caso, supongamos que para llegar a 1C, que es el router del borde para salir del sistema autónomo, debemos salir por el enlace número 2. Bueno, pues el destino es X y la interfaz es 2. Esto se realiza a través de el protocolo de encaminamiento interior, en este caso OSPF. En esta diapositiva vamos a conocer el concepto de encaminamiento por patata caliente. En este caso, lo que se pretende es salir del dominio lo más rápido posible. Entonces, tenemos el sistema autónomo 2 y queremos salir para llegar al destino X, como siempre, pero tenemos dos opciones. Tenemos la opción de salir por 2C, de forma que directamente nos conectamos con el sistema autónomo 3, o salir por 2A, donde tenemos que ir al sistema autónomo 1 y del sistema autónomo 1 al sistema autónomo 3. Bueno, en este caso no vamos a tener en cuenta los costes del encaminamiento interdominio.
Vamos a tener en cuenta que es preferible llegar directamente por el sistema autónomo 3 porque hay un único salto, que en lugar por el sistema autónomo 1 y luego el sistema autónomo 3 porque hay dos. En este caso, el encaminamiento de la patata caliente se establece a nivel interno y vamos a buscar el router del borde que tenga un menor coste para llegar a él. En este caso, vamos a salir, si suponemos que somos el router 2D, vamos a salir por 2A, aunque luego tengamos que dar toda la vuelta. Eso no importa. Lo importante es salir lo más rápido posible del sistema autónomo en el que estamos. Hemos elegido la conexión 2D-2A porque el coste es 201. La otra opción sería salir por 2C, pero vemos que el coste es superior. Si utilizamos el enlace directo tenemos 263, si utilizamos este enlace indirecto tenemos 264, con lo cual nos quedamos con la opción del sistema autónomo, de pasar por el sistema autónomo 1, aunque ya os digo, hay un mayor número de sistemas autónomos. Encaminamiento de la patata caliente solamente tiene en cuenta los costes del protocolo de encaminamiento interior, por ejemplo USPF, para encontrar la salida más rápida. Imaginaros que estamos en un incendio, queremos coger la salida más rápida. Bueno, veo los costes, utilizo esa salida y luego ya salgo al sistema autónomo siguiente y se decidirá cómo seguir hacia adelante. Existe una jerarquía de decisiones a la hora de utilizar las rutas para llegar a un destino en BGP. La primera opción es, bueno, hemos definido una serie de políticas y decisiones a nivel de administración de la red y utilizo esas primeras políticas. Que no hay políticas de decisión concretas en el administrador de red, vamos a utilizar el AS-Path más corto, es decir, el número de sistemas autónomos más corto para llegar al destino. En el ejemplo anterior, utilizaríamos directamente salir desde el sistema autónomo 2 al sistema autónomo 3. Pero bueno, la explicación iba sobre todo sobre el encaminamiento de la patata caliente. ¿Que tenemos el mismo número de sistemas autónomos para llegar al destino? Bajamos un nivel y elegimos aquel router de siguiente salto que esté más cerca, es decir, aplicamos el algoritmo de la patata caliente, pero siempre que haya habido empate en el mismo número de sistemas autónomos para llegar al destino. Que hay el mismo número de sistemas autónomos que coincide que el router del borde tiene el mismo coste para llegar a dos sitios, es decir, puedo llegar a dos routers del borde con el mismo coste, bueno, pues se tienen que definir criterios adicionales. Pero normalmente con estos dos puntos, con el 2 y con el 3, ya podemos decidir por dónde sacar los paquetes. En este ejemplo vamos a ver cómo se tratan las políticas de anuncio cuando tenemos diferentes redes de proveedor y redes de clientes. En este caso tenemos tres redes de proveedores ISP, A, B y C, que están conectadas de esa forma, y luego tenemos tres redes de clientes, que son más pequeñitas, W, X y Y. Podemos ver cómo X tiene dos conexiones, una AB y otra AC. Bueno, pues en relación con BGP, A anuncia a B que tiene una red cliente que es W. Y a su vez B anuncia a X, que es su red cliente, que podemos llegar a W a través de A y a través de B. ¿Vale? A continuación os hago una pregunta. ¿Debería B anunciar a C la ruta B a W? Es decir, podemos llegar a W a través de A través de B. ¿Se lo debo anunciar a C? Pues no, porque C no obtiene ingresos por el enrutamiento de C, B, A, W, ya que ni W ni C son clientes de B. Entonces B quiere obligar a C a enrutar a través de sus conexiones directas. A través de A podemos llegar a W, porque B solamente ve por sus intereses, es decir, quiere enrutar solamente desde y hacia sus clientes. Por último, vamos a ver las diferencias entre el encaminamiento intradominio y el encaminamiento
interdominio. Si nos centramos en las políticas, en el encaminamiento interdominio, el administrador de red o del dominio es el que quiere tener control sobre el tráfico y establece una serie de políticas. Sin embargo, en el encaminamiento intradominio, dentro del dominio, no es necesaria tomar políticas porque solamente hay un administrador, no tengo que lidiar con nadie más, entonces no es necesaria la utilización de políticas. Con respecto a la escalabilidad, se permite una reducción, gracias al enrutamiento jerárquico, en el espacio en las tablas de encaminamiento y reduce la actualización del tráfico. Y con respecto al rendimiento, el encaminamiento intradominio, por ejemplo OSPF, ISIS, RIP, sí que se puede centrar en el rendimiento. Puedo bajar ciertas métricas de calidad de servicio modificando el coste de los enlaces, por ejemplo. Sin embargo, en el encaminamiento interdominio, la política es mucho más importante que el rendimiento. Por ejemplo, puedo hacer que mi tráfico no pase por ciertos dominios de ciertos países porque no me fío de ellos, aunque ello vaya en detrimento del rendimiento.